Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo martes cultural. El tema vemos que despierta interés por la afluencia. Nos acompañan esta tarde don Juan José Primo Jurado, que es el director del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, y aparte, pues, estas dos amables señoras que han tenido la gentileza de desplazarse muchos kilómetros para darnos esta ponencia que han preparado, pues, para compartir con nosotros toda su bagaje y su trayectoria como profesionales. Milagros Alzaga García y Nuria Esther Rodríguez Mariscal. Milagros es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla. Tiene un máster en Evaluación del Impacto Ambiental por el Instituto de Investigaciones Ecológicas en Málaga y el máster de Patrimonio Histórico y Ecológico por la Universidad de Cádiz. Está vinculada al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico desde el año 97 y desarrolla en la actualidad su labor profesional como jefa del Centro de Arqueología Subacuática, centrando su trabajo en la protección, investigación, conservación y difusión del patrimonio arqueológico subacuático, así como la formación de profesionales en esta materia. Ha dirigido y participado en diversos proyectos, tanto nacionales como internacionales, relacionados con la investigación y la protección del patrimonio arqueológico subacuático. Cuenta también con diversas publicaciones relacionadas con esta disciplina y ha participado como ponente en numerosos cursos, seminarios, jornadas y congresos, tanto nacionales como internacionales. También pertenece a comisiones científicas relacionadas con planes y proyectos vinculados con el patrimonio arqueológico subacuático. Y Nuria Esther Rodríguez es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla y tiene el máster en Arqueología Náutica Mediterránea realizado en Barcelona. Está vinculada al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico desde el año 97 y desarrolla actualmente su labor profesional como técnico de investigación del área de investigación e intervención del Centro de Arqueología Subacuática, centrando su trabajo en la investigación de los avances tecnológicos que han modificado el diseño en la construcción naval a lo largo de la historia. Ha dirigido y participado en diversos proyectos nacionales e internacionales relacionados con la investigación en esta materia y contando con las numerosas publicaciones relacionadas con el patrimonio arqueológico subacuático, impartiendo también diversos cursos de formación. Así que, nuevamente, daros la bienvenida a Isla Cristina, a este recinto que está de celebración de aniversario, está cumpliendo 100 años. Es un edificio emblemático para Isla Cristina y estamos celebrándolo de esta forma también con estas conferencias que celebramos durante todo el mes de julio y ahora en agosto, que pretendemos retomar las conferencias, este ciclo de martes culturales en el edificio Arun, que ofrecerá una mayor comodidad y estaremos, creo, con mucho más a gusto por razones obvias, ¿no? Así que os dejo con Milagros y con Nuria Esther para que desarrollen su ponencia. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, noches. Ante todo, muchísimas gracias al Ayuntamiento de Isla Cristina por esta invitación para participar en este ciclo de ponencias Martes Culturales. Muchísimas gracias a todos ustedes por asistir y gracias al director del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico por estar aquí acompañando y estar con nosotros. Durante los próximos minutos vamos a hablar de un patrimonio desconocido, el patrimonio arqueológico subacuático, y sobre todo de esos últimos hallazgos que en los primeros meses de este año con los temporales se produjeron en Isla Cristina y que tanto trabajo nos ha dado, Sole. Con la idea de difundir para proteger este patrimonio. Voy a empezar hablando yo un poquito brevemente de la arqueología subacuática y luego Nuria hará especial hincapié en estos materiales, en estos bienes que han salido, en estos hallazgos casuales que se produjeron, como decía, en los primeros meses de este año.
Vamos a centrarnos en el patrimonio arqueológico subacuático y sobre todo en lo más significativo de este patrimonio, que son los naufragios. A veces me oirán que digo pecios, son esos naufragios a los que nosotros llamamos pecios. Y como ustedes saben, desde la prehistoria el hombre se ha sentido atraído por la navegación. Bien por necesidades como la pesca, por necesidad de buscar nuevos asentamientos y después, poco a poco, por realizar intercambios y por comercial. Toda esta navegación que se fue produciendo dio lugar a una serie de naufragios. Conforme iba evolucionando la historia, un mayor número de naufragios que en la actualidad ha dado lugar a que tengamos un importante y abundante legado arqueológico que es necesario gestionar. Un importante y abundante legado arqueológico que en un principio se consideró como carga. Hoy en día se hunde un barco y lo primero que queremos es rescatar la carga. Pero claro, en un momento determinado de la historia, esta carga pasó a denominarse tesoro y era la recuperación de los tesoros. Queremos pensar que hoy en día esta idea de tesoro se está perdiendo y que cada vez vamos más a ver que esos restos son nuestro patrimonio, un patrimonio común, un patrimonio que es de todos y de todas, como iremos viendo a lo largo de la charla. Un patrimonio que, como se pueden imaginar, donde es más abundante es bajo las aguas marinas, por razones obvias, porque es donde más se navega. Pero también podemos encontrarnos patrimonio arqueológico subacuático en las aguas continentales, en esos lechos de los ríos o, por qué no, bajo esas aguas de los embalses o de pantanos que, como veremos, han dejado sumergido parte de nuestro patrimonio en origen terrestre. Y para mostrárselo les traigo este gráfico de las 8 provincias andaluzas. Están todas representadas. Lógicamente, aquellas que tienen costa, la porción de quesito es mayor que aquellas que son solamente interiores. Pero tenemos yacimientos arqueológicos subacuáticos en toda la comunidad andaluza. Y para estudiar este patrimonio tenemos a la arqueología, que les pongo aquí una definición que se dedica al estudio científico del pasado humano a través de la investigación de los vestigios, de los restos que una cultura determinada ha dejado en una zona y momento determinado. Y nuestra finalidad es el conocimiento amplio acerca de estas culturas y de su comportamiento, conocer nuestro pasado, conocer nuestra historia, que consideramos que es importante. Y este tipo de patrimonio está perfectamente definido en nuestra legislación, tanto en la legislación estatal, en el de Patrimonio Histórico Español, en su artículo 40, como en la legislación de Patrimonio Histórico Andaluz, en su artículo 47. Y lo define como los bienes muebles o muebles de carácter histórico que se pueden estudiar con metodología arqueológica. Nos dice que son aquellos que hayan sido extraídos o no. Ojo, que no los conozcamos y que estén enterrados o que estén bajo las aguas no significa que no tengan este carácter de patrimonio arqueológico. Y nos dice que tanto si se encuentran en la superficie o en el subsuelo, es decir, enterrados en el mar territorial o en la plataforma continental. Y también nos explica que son bienes de dominio público, en este caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, es decir, son bienes de todos. Tenemos que quitarnos esa idea que todavía se tiene, que aquello que me lo encuentro en el mar es mío. No, es mío y de mi compañera Nuria y de Sole y de los que están paseando hoy por la calle, o los que están en Madrid o los que están en Sevilla hoy paseando. Es un bien de todos y que se puede descubrir a consecuencia de excavaciones arqueológicas, de remociones de tierra, de obras o actividades de cualquier otra índole o azar. Hemos visto un tipo de patrimonio, que son esos pecios, esos barcos hundidos. Pero tenemos también, dentro del patrimonio arqueológico subacuático, otro tipo de patrimonio como el que ven aquí. Construcciones
como esta torre almenara de la costa de Huelva, la torre que se puede ver entre Mazagón y Matalascañas, Torre del Oro, que en origen su nombre es Torre del Río del Oro, porque pasa un pequeño arroyo que lleva las margas amarillentas de la zona. Si seguimos paseando desde esta zona de Mazagón hacia Matalascañas con marea baja, vamos a poder ver los restos de esta torre, la torre de Asperillo, que con la marea alta queda totalmente cubierta. Y si llegamos a Matalascañas, tenemos Torre Higuera. Vemos que esto se ha producido por un cambio en la línea de costa. El mar ha ganado terreno a la costa. Y fíjense que esta torre está en posición invertida. Esta sería la base y la torre la tendríamos hincada aquí en la arena. O estos restos en una zona también intermareal como el Pecio de Matagrana, en el Portil. Bueno, un temporal también dejó al descubierto parte de estos restos de madera del barco y se realizó, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico realizó la excavación de este barco, Nuria fue su directora, y llegamos a la conclusión de que era un tipo de barco de modelo constructivo inglés de finales de mediados del siglo XVII, principios del siglo XVIII. O también tenemos otra serie de restos vinculados con el agua, una actividad vinculada con el agua, como es este puerto de la Laja, un embarque, una zona de embarque de mineral que se construyó en el año 1885 y que se abandonó a mediados de los años 60 del siglo XX. ¿Veis? Tenemos aquí el río Guadiana. O estos pozos, estos molinos mareales, como el del Pozo del Camino, que parte del molino está total o parcialmente bajo las aguas, o el molino de las Compuertas, que también con marea alta, si ven la marca, queda totalmente tapado hasta aquí. Vemos que tenemos un variado patrimonio arqueológico subacuático. Pero es que aquí, también en la Sierra de Huelva, en Corteconcepción, se construyó un embalse y cuando se construyó ese embalse quedaron bajo sus aguas una serie de restos arqueológicos como este dolmen, el dolmen de Monte Acosta, que se estudió en un momento de sequía en el que quedó a la vista. Bueno, pues para investigar todo este patrimonio, la Junta de Andalucía creó un centro de arqueología subacuática y lo adscribió al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. El Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico tiene su sede en La Cartuja, en Sevilla, y este es el único centro de esta institución que está fuera de la sede central, porque tiene su sede en Cádiz, concretamente en el balneario de La Palma y El Real, este edificio que ven aquí en la playa, sobre la playa de la Caleta de la ciudad. Puede visitarse. Y se creó para garantizar la salvaguarda del patrimonio arqueológico subacuático de la comunidad autónoma andaluza. Para ello, empezamos desarrollando un proyecto de carta arqueológica. Se empezó en el año 1997 y es un proyecto que, como pueden ver por los hallazgos casuales que se han producido este año aquí en Isla Cristina, nunca se va a terminar. Y su objetivo es el de localizar, identificar y evaluar el patrimonio arqueológico subacuático existente tanto en las aguas continentales como en las aguas que bañan la comunidad andaluza. Pero queríamos ir más allá, no queríamos que fuese un simple inventario, sino queríamos ver también aquellos factores que afectan positiva o negativamente en este patrimonio. Y para ello teníamos que bucear, pero no solamente bucear en las aguas, sino que también teníamos que bucear en los archivos, en las bibliotecas o en entes productores público-privados, como por ejemplo el Observatorio de Marina de San Fernando o el Instituto Hidrográfico de la Armada, en archivos públicos y privados. ¿Para qué? Para intentar obtener información textual sobre la evolución de la línea de costa, sobre la existencia de yacimientos en una zona determinada e incluso también obtener información gráfica. Vemos aquí un ejemplo
de uno de los legajos, año 1758, el navío San Bruno, que se hundió cerca en la costa de Ayamonte, es lo que pone el texto, y toda esta información se procesa introduciéndose en nuestra base de datos DocuSub y en otra base de datos, un sistema de información geográfica que se llama Signauta. Vemos aquí una de las páginas de la base de datos DocuSub, donde tenemos el San Bruno, 1758, la Tuta, en la zona de Ayamonte. Siguen las páginas con más información. Fíjense que aquí pone 1.446 registros. En definitiva, para la provincia de Huelva tenemos distintos naufragios desde el siglo XVI al siglo XX. Podemos tener también tenemos datos por nacionalidad: veneciano, sueco, siciliano, portugués, inglés, holandés, genovés, francés, estadounidense, español, y también por tipología de buque. Normalmente aparece navío, es lo más común, bergantín o fragata, pero fíjense toda la tipología de buques que nos aparece en la documentación. De tal forma que para el Golfo de Cádiz tenemos un total de unos 1.400 naufragios, si bien la verdad la mayoría de ellos están en la desembocadura del Guadalquivir y en la bahía de Cádiz. Todo ello debido al comercio con América, ¿no? A la llegada de barcos que muchas veces venían sobrecargados, en malas condiciones, y cuando llegaban a esta zona, debido también a los fondos que están formados por arenas móviles, lo que hacían sobre todo era encallar y hundirse. Sí es verdad que gran parte de la carga se recuperaba. Tenemos también que quitarnos la idea de que un barco se hundía y todo se quedaba en el fondo. Vemos también información como los derroteros, esta documentación que debía de llevarse en las embarcaciones y que describía una costa determinada, y en este caso tenemos la ría de la Higuerita. Al terminar la playa de la Antilla y distante 10 millas de la Punta del Gato, se encuentra la boca de esta ría. Es un gran estero alimentado por las aguas del mar en sus flujos, el cual alimenta a su vez varios caños y esteros que se pierden unos tierra adentro y se comunican unos con el Guadiana. Y de la barra de Higuerita dice: esta barra, llamada también Isla Cristina y antiguamente de Bacia Talegas, está formada por bancos de arena y es por consiguiente movible como las demás barras de esta costa. Su canal actual se halla limitado al oeste por un placer que despide la punta de la Mojarra y al este por otros que se destacan de la punta del Caimán. Es una descripción de 1867. O esta representación de la costa desde la desembocadura del río Guadiana hasta la zona de Punta Umbría. También buceamos, lógicamente. Vamos físicamente a bucear a los yacimientos, bien por medio de prospecciones o bien por medio de excavaciones. La diferencia entre una y otra es que en una excavación podemos remover el fondo, tenemos permiso para remover el fondo, en una prospección no. Simplemente se analiza lo que hay en superficie. Y de esta forma se han localizado diversos yacimientos, y les pongo un ejemplo para que vean también otra concepción que tenemos, ¿no? El yacimiento solamente es aquel que tenga X años o que sea antiguo. Aquí les pongo el ejemplo del Empire Warrior. El Empire Warrior se hundió en el año 1941 durante la Segunda Guerra Mundial. Un momento histórico, un momento importante, y estaba esperando, cargado de carbón, estaba esperando para subir por el río Guadiana, y llegaron unos aviones alemanes y lo hundieron en la zona en la que estaba esperando. Si es verdad que actualmente todavía seguimos sin tener claro si está en aguas portuguesas o está en aguas españolas. Nos parece más que pueda estar en aguas portuguesas que en aguas españolas. Pero fíjense que lo consideramos patrimonio porque es un patrimonio histórico. Se produce en un momento determinado como se hunde durante un momento determinado como es una guerra mundial.
También utilizamos una serie de aparatos que nos facilitan muchísimo el trabajo, estos métodos sísmicos o electromagnéticos. Vamos a centrarnos en los primeros. Los primeros, brevemente, les diré que emiten una serie de ondas, por ejemplo, este sonar de barrido lateral o el multihaz también, emiten una serie de ondas hacia el fondo. Y lo que hacen estos aparatos es medir el tiempo que tarda la onda desde que sale del aparato, baja al fondo y rebota. Lógicamente, si la onda rebota aquí y sube, tardará menos tiempo que si rebota en la mesa. Y con esto lo que conseguimos es una imagen, una fotografía del fondo, como esta que ven aquí del pecio mata del difunto frente a la costa del coto de Doñana, a unos 5 metros de profundidad, donde se pueden localizar restos de pernos, un tipo de clavazón de bronce, una serie de clavos también de hierro, cañones de hierro y maderas, y que tiene un gran problema, que sobre los restos de este barco, que se ha asociado con un barco que participó en el combate naval de Trafalgar en el año 1805 y que a la vuelta del combate, debido a un gran temporal y a que venían muy desarbolados, pues terminaron en la costa entonces llamada de la costa de Arenas Gordas. Y lo que vemos aquí son un montón de redes sobre los restos de este naufragio, que dificultan, por un lado, su estudio y que nos llevan a pensar que en un momento determinado se ha podido romper parte de este pecio. Y también podemos utilizar robots, como este que ven aquí y que se ha hecho tristemente famoso en los últimos meses en Tenerife. Este es el que se utilizó para intentar localizar a las niñas allí en Tenerife. Es el Liropus 2000. Es un robot del Instituto Español de Oceanografía, actualmente perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con el que también hemos podido trabajar. Y el Liropus 2000 lo que significa es que puede bajar hasta 2.000 metros de profundidad, algo impensable para el humano. Tiene un sistema de propulsión, tiene esos sistemas geofísicos que veíamos también antes, un sistema de posicionamiento muy preciso, cámaras de fotos, cámaras de vídeo y una serie de brazos, en este caso se amortiguaron para poder extraer algún resto arqueológico de interés y, ven aquí la zona de trabajo donde se ve los operadores del robot, le llamamos del ROP, ven en todo momento la posición del robot y qué está realizando y qué está viendo. Toda esta información, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico se introduce en una base de datos, la base de datos Mosaico, donde quedan registrada toda la información que nos va a facilitar la programación racional de futuras intervenciones. Pero ustedes pueden acceder también, aparte de la información, en la guía digital del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, en la página guiadigital.iaph.es. Si ponen aquí Isla Cristina, o por búsqueda geográfica, temática o búsqueda avanzada, podrán ver toda la información existente sobre su municipio. O incluso también en el repositorio del IAPH, donde pueden ver documentación institucional, documentación técnica divulgativa, imágenes y toda la producción científica, todos los artículos del personal del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Si es verdad que dentro de la documentación técnica no van a haber ninguna relativa al patrimonio arqueológico subacuático por medidas de protección, porque, lógicamente, en esa documentación existen coordenadas y, para evitar posibles expolios no van a haber ninguna de esta documentación. También con todos estos datos que obtenemos podemos proteger jurídicamente el patrimonio, porque yo siempre digo que podemos tener una legislación magnífica, pero si no la usamos, si no hacemos uso de las distintas figuras que vienen en esa protección para proteger el patrimonio, pues será simplemente una legislación magnífica, pero sin uso. Hemos podido aplicar las figuras de protección existentes en nuestra legislación y hemos aplicado
estas dos figuras, las zonas arqueológicas y las zonas de servidumbre arqueológica para el patrimonio arqueológico subacuático. ¿Qué es una zona arqueológica? Un espacio que está perfectamente delimitado y donde sabemos que existen restos arqueológicos de interés. Y una zona de servidumbre arqueológica es un espacio aproximado donde creemos que existen restos arqueológicos porque ha habido en algún momento un hallazgo casual, porque la documentación escrita nos dice que ahí se produjeron en esa zona muchos naufragios, pero no sabemos exactamente dónde se encuentran. Bueno, pues en Andalucía hemos podido inscribir una serie de zonas arqueológicas, que la ven aquí en rojo, y declarar unas zonas de servidumbre arqueológica. Y esto es un arma fuerte que tenemos, sobre todo para proteger este patrimonio arqueológico ante las obras de infraestructura. Obras de infraestructura que normalmente se realizan utilizando grandes dragas de succión en marcha, como esta, que funcionan como lanzan este brazo al agua, empieza a andar el barco y funciona como una aspiradora gigantesca o una draga cortadora, como esta que están viendo aquí. Si la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico no estableciese las medidas cautelares oportunas antes del inicio de esta obra, pues fíjense, cuando pase esto ya no tenemos ni yacimiento ni tenemos absolutamente nada. Este es el caso de este yacimiento que se localizó en el Caño de la Mojarra con este tipo de obras de infraestructura y estableciéndose previamente una serie de cautelas arqueológicas previas al inicio de la obra y durante la ejecución de la obra. Y también toda esta información nos permite luchar contra el expolio, porque difícilmente vamos a poder proteger aquello que desconocemos. Siempre es más fácil protegerlo si lo conocemos. Pero esto no lo hacemos evidentemente solos, lo hacemos en unión con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con quienes incluso hemos tenido diversos cursos a lo largo de los años, y también con la Armada. Y les pongo aquí una operación antiexpolio en la que participamos, que es la operación Géminis Bahía, y les traigo una imagen que se requisó durante esta operación. Esto es un saquete de metralla, probablemente siglo XVI, entre el siglo XVI y siglo XVIII. Bueno, pues este grupo, que habían obtenido un permiso para realizar una serie de estudios sedimentológicos, en realidad se estaban dedicando a expoliar yacimientos arqueológicos subacuáticos y estaban limpiando el material arqueológico con un martillo neumático. Habían roto el saquete de metralla. Nosotros en nuestros laboratorios utilizamos cinceles de precisión, utilizamos vibroincisores, que son como los que utilizan los dentistas. Imagínense eso al uso de un martillo neumático como el que han visto. Pero, evidentemente, no todo el mundo actúa así. Y les pongo un gran ejemplo que sucedió en la barra del Rompido, donde se produjo el hallazgo casual de este obús de bronce. Los halladores, que los tienen aquí, dieron conocimiento a la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico en Huelva y desde la delegación se nos requirió que hiciésemos una prospección de la zona. Hicimos la prospección de la zona y vimos que el cañón no tenía ningún elemento alrededor arqueológico, sino que estaba solo con mucha arena y cascajo, una pulpera alrededor. No había absolutamente nada más en más de 60 metros. Estuvimos hablando con las personas que vivían cerca de esta zona y nos estuvieron diciendo que había barcos arrastreros que a veces solían limpiar sus redes aquí. Bueno, pues pensamos que a lo mejor se asustaron o no se dieron cuenta y lanzaron el obús en esta zona. Se extrajo, se llevó a los laboratorios del Centro de Arqueología Subacuática, actualmente está en el Museo de Huelva, y cuando se limpió se pudo ver que tenía un escudo, el escudo de Carlos IV, que reinó entre 1788 y 1808, que en la parte trasera, en esta parte de aquí, que se llama faja alta de culata, estaba marcado y ponía número 4617, Sevilla, es decir, se había fabricado en Sevilla,
y era el 27 de septiembre de 1797 y era el cañón número 4617 que se había fundido en esta factoría en este año. En el Muñón es esta zona que ven aquí, sobre la que apoyaba el cañón, sobre esa estructura de madera que es la cureña. En uno de sus muñones ponía 735 el peso, 331 kilos. Y en el otro muñón ponía cobre de Río Tinto y Lima. ¿Por qué? El cobre de Río Tinto, un cobre muy bueno, pero un cobre muy caro, que hacía que la producción de una pieza de artillería como la que han visto utilizada para lanzar granadas fuese cara. El cobre de Lima era un cobre más barato, pero era más endeble. Y si solamente se fundía con cobre de Lima, la pieza, bueno, pues se sabía que podía reventar en cualquier momento. ¿Qué se hacía? Unir cobre de Río Tinto con cobre de Lima, pero había que marcarlo en el cañón. Y eran piezas tan codiciadas y tan importantes que incluso se les ponía el nombre, se les daba nombre, se les bautizaba. Esta se llamaba Febo. Pudimos seguir la pista documental, sabemos quién marcó el cañón, sabemos en qué lancha cañonera, cuando salió de Sevilla, sabemos en qué lancha cañonera se introdujo el cañón, sabemos que incluso un año después de su fabricación tuvo que entrar de nuevo en fábrica porque tenía algún problemilla, pero se nos pierde la pista en Sanlúcar de Barrameda porque no podíamos acceder, la documentación que continuaba la historia de este obús, pues no era accesible en ese momento. Por lo tanto, no sabemos en qué barco se terminó perdiendo. Y ante todo tenemos que tener en cuenta que se trata de un material, el material arqueológico subacuático es un material muy frágil, un material que ha permanecido durante mucho tiempo sumergido, que está empapado de agua y que tiene una gran cantidad de sales, sobre todo si se ha encontrado sumergido en aguas marinas. Cualquier elemento arqueológico antes de su abandono o antes de su hundimiento o enterramiento, está acostumbrado, se ha fabricado para que esté acostumbrado a vivir en un ambiente aéreo, con una temperatura, con una humedad, con un pH, con un oxígeno, que va a ser totalmente diferente al que va a tener en el momento del enterramiento o en el momento del hundimiento en el agua. ¿Qué le pasa a este material? Este material tiene que empezar a acostumbrarse a vivir en ese nuevo medio para el que no había sido creado. Entonces, se va a empezar a fracturar, se va a empezar a erosionar, se le van a ir adhiriendo una serie de costras, si es de hierro va a empezar a oxidarse, va a tener una serie de modificaciones hasta que se acostumbra a estar en ese medio. Sin embargo, cuando llegamos y lo sacamos de nuevo, bien de tierra o bien del agua, estamos de nuevo cambiando bruscamente esas condiciones a las que se había acostumbrado ya este material. Y esto hay que hacerlo de forma paulatina. Les pongo este ejemplo, esta pieza cerámica, una reproducción, se mete en agua, es un análisis realizado en un laboratorio, se mete en agua salada, se tiene durante un tiempo en agua salada, que empape bien, que adquiera las sales y se le hace un secado forzado a la pieza. Ven que en la tercera imagen tenemos toda una costra de sales en la pieza, que cuando la eliminamos hemos perdido parte de forma y sobre todo hemos perdido decoración. Les pongo otro ejemplo, un tenedor del Titanic. 400 y pico metros, agua fría, poca luminosidad y, sin embargo, un mes después de extraerse del Titanic, vemos que sin ningún tipo de tratamiento lo que está pasando es que se está convirtiendo en polvo. Muchas veces también nos dicen, oye, ¿qué cronología tiene esto? ¿Qué es esto? Y se quieren respuestas rápidas, ¿no? Y a veces no es posible dar esa respuesta tan rápida. Y les pongo el ejemplo de esta tapadera. Esta tapadera salió así, una cara y la otra cara. 6 meses después
de su limpieza, de su desalación, podemos ver la decoración italiana que tenía la pieza. O este plato que salió así de negro y que 6 meses después vemos que es un plato de imitación china del siglo XVI. O este astrolabio, una pieza empleada para la navegación, un instrumento de navegación, que 8 meses después pudimos vislumbrar aquí que ponía 1608. Todo lo demás se veía estupendamente, pero como la ley de Murphy existe, la fecha prácticamente no se veía y se tardó 8 meses en ver la pieza, la fecha. O estos cañones, en el caso, este es un cañón de bronce, año y medio de tratamiento, cañones de hierro, más de 2 años de tratamiento. Tratamientos costosos, tratamientos largos y tratamientos que no siempre, hay que tener mucho cuidado, terminan bien, hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer cuando encontremos restos arqueológicos, tanto en tierra como en el mar o en zona intermareal, como han salido estos? En primer lugar, intentar no tocar ningún objeto, así lo dice la ley, y mucho menos extraerlo, porque para nosotros nos proporciona muchísima información. Tengan en cuenta que para nosotros un yacimiento es como un puzzle con muchísimas piezas, y si empezamos a sacarle piezas, nunca vamos a poder ver la imagen completa de ese puzzle. La posición en la que se encuentra cada uno de los bienes, la relación que existen entre ellos, nos va a proporcionar muchísima información. Muchas veces nos creemos, en el caso de un barco hundido, que lo tenemos, llegamos al fondo y lo tenemos completo. Para nada. Prácticamente lo que estamos viendo es como veían en el pecio de Matagrana, la parte baja, el plan del barco. En estas aguas tan cálidas tenemos el Teredo navalis, que se alimenta, un xilófago que se alimenta como un gusanito de la madera, la orada, y se convierte como una especie de queso frágil, y esa madera empapada, hay veces incluso que hay maderas de época romana que ni siquiera la puedes tocar porque tal como la tocas desaparece, se desintegra. Romperemos también el equilibrio que habían alcanzado estas piezas durante su inmersión en esa zona determinada. Intentaremos anotar todos los datos que sean posibles. Antes íbamos con cuadernos, pero ya llevamos móviles, tablets, y en la zona de notas podemos anotar si es madera, si ha habido un temporal, y qué día hubo el temporal, porque también nos puede dar pistas el saber cuándo apareció esa pieza, para ver cómo era el viento, cómo era el oleaje, de dónde pudo venir esa pieza, si pueden hacerle una fotografía muchísimo mejor. Tomaremos el posicionamiento para que podamos volver al sitio. En el caso, por ejemplo, de las piezas que aparecieron a principios de año, sí es verdad que aparecen por unos temporales y muchas veces, a lo mejor solo decía, tenemos que moverlas un poco porque el siguiente temporal, la siguiente marea se la puede llevar. Lógicamente, no es un material que está in situ y eso se puede hacer para preservar la pieza, ¿no? Y luego nuestra ley es muy clara al respecto, nos dice que inmediatamente, en ese día, hay que avisar, en este caso, a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la realización de ese hallazgo casual. Como saben, cada consejería en Andalucía tiene una serie de delegaciones territoriales y la Delegación Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico en Huelva tiene este número de teléfono, 959 52 64 00. Pero también nuestra legislación dice que podemos avisar al ayuntamiento en el que se ha realizado el hallazgo, en este caso el Ayuntamiento de Isla Cristina. Ayuntamiento de Isla Cristina, que tengo que decir, se lo decía antes a su concejala, que, magnífico, magnífico el
comportamiento, la actuación que se ha tenido durante la realización de estos hallazgos casuales. Nos han ayudado en todo momento, policía local, personal de playa, carpinteros. Bueno, no tenemos palabras para agradecer el apoyo recibido. Y, bueno, el teléfono es 959 33 19 12. Ya ellos, desde el Ayuntamiento, también nos dice la ley que tienen 24 horas para ponerse en contacto con la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, y yo les aseguro que ni 24 horas, ni día festivo, ni que sea sábado, ni que sea domingo. A pobre Sole, incluso le decían que si estaba haciéndose un barco por fascículos. ¿Vale? Entonces, le doy paso a Nuria, que les va a hablar de los distintos materiales que aparecieron en estos meses. No sé qué tiempo me queda. Voy a intentar ser breve porque, bueno, yo os voy a hablar, ¿no?, de los materiales que han aparecido en los últimos meses en distintos puntos del litoral del término municipal de Isla Cristina. Aquí hemos marcado, pues, la ubicación de donde se produjeron esos hallazgos casuales, ¿no? Mi campo de estudio es la construcción naval. Estudio qué hitos o qué cambios se han producido a lo largo de la historia para modificar esa construcción de barcos en madera. Algunos de estos hitos, como el uso de un material diferente, por ejemplo, para la clavazón, nos han permitido o nos permiten poder aproximar una cronología más exhaustiva de las piezas que vamos encontrando. Una de las cosas que nos llama mucho la atención es por qué la mayoría de las piezas podemos adscribirlas de forma general, ¿no?, a épocas modernas y contemporáneas. Ello no significa que en la costa podamos encontrar en el futuro, el día de mañana, pues el naufragio de otro tipo de pecios con otra cronología diferente de época romana, ¿no? Pero lo que estamos encontrando en las zonas intermareales son piezas que generalmente responden a este tipo de cronología, ¿no? Aquí. Quizás la respuesta, ¿no?, esté en la evolución de lo que es el poblamiento de Isla Cristina. Aquí nos encontramos. Aquí, la zona de Isla Cristina. Bueno, os he querido representar primero, pues, una imagen captada por satélite y luego un mapa que se realizó en el año 1769, ¿no?, que es el mismo mapa que antes enseñó Milagro, pero solamente acotando las zonas de Isla Cristina. Vale, bueno, pues vosotros conoceréis mejor que yo la historia de Isla Cristina, os voy a hacer un pequeño resumen. Porque es interesante este dato, ¿no? En el año 1715 aproximadamente, pues comienzan a llegar flotas pesqueras procedentes de Cataluña y de Levante a esta zona, ¿vale? ¿Por qué? Por el importante caladero que había aquí. Entonces llegan, hacen la temporada de pesca durante el verano y hasta noviembre se dedican a hacer, a salazonar, digamos, toda esa producción para posteriormente volver a sus zonas de origen y poder comerciar con ello. Por tanto, lo que encontramos aquí a principios del siglo XVIII van a ser un tipo de edificaciones tipo chozas, cabañas, muy volátiles. En el año 1755 se produce el terremoto de Lisboa. El terremoto de Lisboa va a producir un tsunami de grandes proporciones, ¿vale?, que va a asolar todo el Golfo de Cádiz. Ay, ¿dónde está aquí? Va a asolar todo el Golfo de Cádiz y va a desdibujar todo lo que se conocía entonces, arrasando toda la costa y destruyendo todas esas chozas, esas cabañas que había ahí, pues para esos meses temporeros, ¿no? Este mapa se realizó en el año 1769 y cubría toda la costa de Huelva y se podía ver, ¿no?, el resultado, o digamos, cómo había quedado la costa después de ese tsunami. Al año siguiente, en el año 56, regresan de nuevo las flotas pesqueras catalanas y levantinas y encuentran todo completamente destruido, así que deciden edificar utilizando otra serie de materiales
más duradero, ¿no? Ese va a ser el origen de lo que posteriormente será la población, el poblamiento de Isla Cristina. ¿Qué es lo que atrae a estas flotas pesqueras? Pues como he mencionado, era la pesca del atún y la sardina principalmente. Eso va a derivar en que a lo largo de los siglos aquí se crean industrias salazoneras de gran importancia. No solamente eso, sino que para esta flota pesquera, para mantenerla, es necesario también la creación en esta zona norte del río Carrera de varaderos y astilleros que van a construir esos barcos y van a reparar esos barcos, ¿no? Por tanto, tenemos una población de finales, se asienta a mediados del siglo XVIII hasta época contemporánea. Quizás eso responda un poco a por qué encontramos la mayoría de materiales adscritos a esa época, ¿no? Porque anteriormente pues esta zona estaba despoblada. Nosotros cuando encontramos una pieza aislada es bastante complejo asociarla, como a veces se hace, ¿no?, erróneamente asociarla al naufragio concreto de un barco, porque ya es bastante complicado cuando encontramos un barco, los restos de la estructura naval de un barco sin carga y sin artillería, que nos pueden aproximar más pues, a la funcionalidad del barco, pues si es un barco mercante o un barco de guerra. Pues si solamente encontramos la estructura, como nos ocurrió con el Pecio de Matagrana, es muy difícil para nosotros concretar, darle un marco cronológico muy concreto y mucho menos asociarla al nombre de uno de los naufragios que hayamos podido documentar en un archivo, ¿no? Pues ni qué decir tiene que si tiene esa complejidad, ese tipo de estructura, cuando nos enfrentamos a una pieza aislada es mucho más difícil, ¿no?, asociarla a ningún naufragio de la zona, ¿no? Entonces, lo que sí que hacemos es un estudio metodológico de la misma para intentar conocer la funcionalidad de esa pieza y, sobre todo, adscribirla cronológicamente a momentos pues, más precisos, ¿no? Para ello, lo primero que hacemos cuando encontramos una pieza, nos la notifican y nos requiere la Delegación Territorial de Cultura, pues, es el posicionamiento del lugar del hallazgo. Utilizando el GPS, vamos posicionando todos esos hallazgos casuales que encontramos. ¿Por qué tiene esto interés? Bueno, pues primero para proteger la zona y segundo para ver si en esa zona, a lo largo de los distintos temporales, de los distintos años que van ocurriendo, van saliendo más materiales, ¿no?, que pueden ir coincidiendo con esa cronología. Eso nos puede hacer pensar que en las cercanías, en el agua, puede haber realmente los restos de ese barco hundido, ¿no? Entonces es importante el posicionamiento. El siguiente paso que hacemos es una valoración del estudio de la pieza in situ o vemos si es necesario trasladarla. ¿Por qué? Porque las piezas que aparecen en zona intermareal, el tiempo que tenemos para registrar esa pieza es el tiempo de la marea. Cuando sube la marea, la pieza queda cubierta y no tenemos acceso a ella. Entonces tenemos, una vez posicionada, pues valoramos si la subimos a cotas más altas o la trasladamos a dependencia, como ha ocurrido en algunas ocasiones, a dependencia pues, del ayuntamiento, ¿no?, en este caso de Isla Cristina. Lo siguiente que hacemos es la limpieza de áridos o sedimentos. Esas piezas a veces vienen con concreciones o vienen con fango o vienen con arena que no nos permiten observar qué elementos tienen, que nos puede dar una pauta, ¿no?, para poder reconocer e interpretar su funcionalidad. Después de eso, una vez que está limpia la pieza, pues hacemos un examen de los elementos que más nos interesa, que luego les comentaré, y un registro gráfico. Una vez que hemos terminado de registrar la pieza completamente, pues determinamos si es necesario la toma de muestra. Posteriormente, vemos las medidas de conservación preventiva que requiere el material y con toda esta información que hemos extraído durante el método de estudio, intentamos llegar a una interpretación cronológica y funcional, ¿no? Recordemos que estamos hablando de piezas sueltas, aisladas y descontextualizadas, ¿vale? No es una pieza que se encuentre in situ, no es una pieza que se encuentre dentro de un naufragio o de un barco hundido, es una pieza arrastrada. Entonces eso dificulta muchísimo el estudio. Bueno, aquí les pongo el ejemplo de la primera pieza, ¿no?, que apareció, que era un fragmento de sobrequilla que determinamos la necesidad de trasladarla
a una zona más alta porque es cierto que apareció en zona intermareal y la marea pues no nos iba a permitir tener tiempo suficiente para analizarla, ¿no? O este tipo de pieza que se trasladó a las dependencias del ayuntamiento porque el lugar donde se encontraba pues corría peligro, no la integridad de la pieza. Como os he comentado, una vez trasladada o si decidimos estudiarla in situ, eliminamos cualquier tipo de sedimento, ¿vale?, que pueda ocultar algún elemento de interés. Como en este caso, había una mancha de concreción que estaba ocultando, ¿no?, la posición de un clavo. Una vez que la pieza está limpia, ya podemos acceder a ella y analizar una serie de elementos que nos van a ayudar después en la interpretación, ¿no? Pues, yo paso de esto. Bueno, pues lo primero que observamos es la morfología de la pieza. ¿Qué forma tiene esa pieza, no? Porque hay piezas muy características que a simple vista ya podemos conocer de qué se trata. Vemos qué número de elementos la conforma, si es una pieza única cortada de un tronco o si son varias piezas ensambladas, ¿no? Si tienen juntas me refiero, por ejemplo, a esta de ahí arriba, ¿vale?, o a estos cortes que vemos aquí que sirven para ligarlas a una pieza contigua. Vemos qué tipo de junta tiene, ¿no? Los elementos de sujeción es algo muy importante porque siempre un elemento de sujeción, me refiero a clavos, pernos, cabillas, siempre van a unir al mínimo dos piezas y nunca, jamás se utilizan como al tuntún, ¿no? Pues el carpintero nunca la va a utilizar para decir, pues aquí voy a poner un clavo, allí voy a poner otro clavo. Siempre une dos piezas y esa pauta, digamos, de unión ya está pensada y meditada por el constructor, por el carpintero, antes de colocarla, ¿no? El análisis de la unión de piezas puede llevarnos a identificar tradiciones constructivas. Por ejemplo, si un barco se ha construido sobre esqueleto, es decir, primero se ha colocado las cuadernas y luego se ha forrado, que eso ya nos da una cronología, o si un barco ha sido construido sobre casco, primero el forro y después las cuadernas. Eso nos indica otra cronología. Entonces, es muy importante el análisis de este tipo de elementos, ¿no? Luego también vemos si tenemos sustancias adheridas. Con ello me refiero pues a brea, por ejemplo, ¿no? Los barcos se embrean para protegerlos del ataque del teredo. Eso nos dice pues si nos encontramos ante una parte exterior del barco, ¿no? Son interesantes también, o si encontramos zonas quemadas que nos pueden hablar de por qué naufragó ese barco, de qué ha ocurrido con ese barco, si ha sido provocado por un incendio, ¿no?, ese naufragio, ¿no? Las vetas, que son estas, ¿no?, las vetas de la madera, ¿no?, que nos va a indicar el corte de esa madera, los nudos que tiene y algunas irregularidades de la madera. ¿Qué información podemos sacar de esto? Pues en ocasiones también podemos sacar de qué tipo de árbol se ha cortado, ¿no? Si se trata de roble, de encina, de haya, pues ese tipo de estudio nos sirve también. Algunas marcas de carpintero que han sido producidas en la pieza y también observamos el estado de conservación. Aquí tenemos un ejemplo de lo que Milagro explicaba, ¿no? Este es lo que nos muestra que esta pieza ha sido atacada por teredo. El teredo es un gusano que va horadando, se alimenta de madera, va horadando, va creando como cavernas y puede, a lo largo de los siglos, puede destruir pues cubiertas enteras, o sea, cubiertas y partes de cascos completos de barcos, pues de navíos y buques de guerra, ¿vale? Y dejar solamente lo que está apoyado en el suelo. Una vez analizados todos estos elementos y registrados, pues vamos a realizar lo que es el registro gráfico, pues la fotografía para poder tener no solamente fotografías generales, sino fotografías de detalle, de la clavazón y de los elementos que más nos van a interesar. Tenemos que tener en cuenta que el registro de una pieza es muy importante porque es lo que nos va a quedar después para hacer el estudio y muchas veces el tiempo que tenemos es una tarde, una mañana, horas muy precisas, entonces tenemos que intentar registrar lo máximo posible la pieza porque a veces no tenemos acceso continuo a ella, ¿no? Entonces, pues además de hacer fotografías generales, hacemos de detalle y luego el dibujo. Yo para el dibujo suelo utilizar un método que la verdad que me resulta bastante eficaz porque es muy rápido y es la utilización, ¿no?, de un soporte plástico.
Este método es muy preciso porque me permite calcar todas las caras de una pieza y lo estoy calcando, estoy dibujando sobre la pieza, registrando todos los elementos a escala 1:1, es decir, tengo la pieza a escala real. Eso me permite posteriormente, si ya no tengo la pieza delante, como es en este caso, me permite la toma de medidas precisas y la observación, ¿vale?, de detalles que a veces pues, en la fotografía se han visto o no se han visto, ¿no? Luego, posteriormente, digitalizamos con programas adecuados pues, todo ese dibujo, ¿no? Bien. En ocasiones es necesaria la toma de muestras. Nosotros tomamos muestras para averiguar principalmente dos cuestiones. La primera es qué tipo de árbol se ha utilizado para la fabricación de esa pieza. Pues puede ser roble, puede ser pino, como he comentado anteriormente, ¿no? En la construcción naval, sobre todo la construcción naval de Estado, es cierto que se construían en roble y el forro, generalmente, o el forro de sacrificio, que es el segundo, pues para ello se utilizaba otro tipo de madera, como puede ser el pino de Flandes, ¿no? Entonces, a veces el tipo de material utilizado nos puede dar una información sobre qué tipo de pieza estamos viendo, ¿no? Para ello no necesitamos más que un trocito pequeño, ¿no?, para la identificación de piezas. ¿Por qué? Estáis viendo aquí en la imagen que estamos cortando rodajas, ¿no?, que puede ser, podemos pensar que es bastante agresivo para la pieza, ¿no? No, espérate, atrás. Bueno, pues hemos cortado rodajas de 2 piezas de gran tamaño, porque con ello queríamos intentar datar cronológicamente la pieza, ¿no?, por medio de la datación por dendrocronología. ¿Qué significa dendrocronología? Dendro significa árbol, crono, datación, y logía, el estudio, ¿no? Es el estudio que analiza la datación de un árbol. ¿Cómo se hace esto, no? Ya. Vale. Podemos observar aquí, ¿no?, cómo se ha hecho un corte transversal de un tronco y lo que vemos son anillos. Cada anillo responde a un año del árbol. Los anillos más gruesos son anillos son años donde se ha producido abundante lluvia. Sin embargo, los más estrechos son tiempos de sequía. Se están haciendo estudios por todos los bosques europeos. Bueno, de aquí se hace una lectura, se saca como una especie de código de barra parecido a lo que encontramos en la etiqueta de mucha ropa, ¿no?, que encontramos de muchos productos, ¿no? Se están haciendo estudios por distintas universidades europeas donde se están registrando tanto de pecios como de construcciones antiguas, de vigas de construcciones antiguas. Se está haciendo un registro, ¿no?, de códigos que permiten coger pues, lo que a nosotros nos aparece y empezar a compararlos con esa alineación de códigos y conocer exactamente en qué momento ha vivido ese árbol, ¿no?, y en qué momento se ha talado. Pues aquí vemos una de las rodajas que hemos cortado de aquí, de una de las piezas de Isla Cristina. Podéis observar los anillos, ¿vale? Y el año que viene tenemos un proyecto en marcha de estudio dendrocronológico y utilizaremos esas 2 muestras para intentar verificar la zona de donde ha salido ese árbol, que probablemente sea cercana a la zona de construcción de ese barco, puede ser holandesa, inglesa, italiana, portuguesa, y sobre todo intentar escribirlo más cronológicamente. Una vez realizada todo el muestreo y el registro exhaustivo de la pieza, se procede a las medidas de conservación preventiva. En este caso, ¿qué buscamos? Buscamos una zona cercana al lugar del hallazgo que tenga 2 características importantes. Una temperatura adecuada y 2, una humedad que permita que la pieza no se deteriore, una humedad similar, digamos, a la zona de donde procede la pieza. Para ello, con una máquina, pues se realiza una zanja buscando esa arena húmeda, ¿no? Y sobre todo, tenemos que tener en cuenta que vamos a enterrar la pieza, vamos a depositarla en una zona donde la marea no afecte, porque nos interesa que de pronto venga otro temporal y deje al descubierto esto, ¿no? Utilizamos un tipo de tejido geotextil, le hacemos una cama de arena porque es importante que la pieza no roce el geotextil, colocamos la pieza y ahí arriba
¿Veis cómo se ha echado más arena? ¿Vale? Y vamos a rodear todo ese conjunto con el geotextil para finalmente enterrarlo. Ese punto de depósito lo vamos a tomar con GPS, porque en ocasiones, bueno, si necesitáramos volver a la pieza porque hay medios suficientes o interés para conservar esa pieza en medio aéreo y se le puede dar un tratamiento, tenemos perfectamente localizada la pieza, o si necesitamos recurrir a ella por un dato científico, ¿no? Ya. Bueno, una vez que tenemos recogida toda esta información, pues podemos llegar a interpretar al menos funcional y cronológicamente cada una de ellas, ¿no? Bueno, también tengo que decir que en ocasiones encontramos piezas un tanto extrañas que no conocemos. Todas las piezas de un barco las tenemos en mente, ¿no? Y siempre que vemos pues, construcciones o de carpintería o demás, siempre las tenemos en mente para ver si podemos identificarlas. No siempre podemos identificar piezas aisladas. Bueno, en este caso fue bastante sencillo porque lo que tenemos aquí es una pieza de sobrequilla. ¿Por qué la hemos identificado fácilmente? Bueno, es una pieza alargada, longitudinal, que tiene unos rebajes concretos, ¿vale? Esta pieza está ahora mismo boca arriba, su posición es inversa. Estos rebajes lo que hacen, ¿vale?, es ajustarse sobre las cuadernas del barco, ¿no? Aquí en el barco veis el recorrido de una sobrequilla, es un refuerzo longitudinal del barco. Entonces, son bastante, en esta ocasión fue bastante fácil. Ay, perdona, pónmelo para atrás. Vale. Un elemento para poder datar esta pieza fue que tenía clavos de cobre. Entonces, eso es muy importante en la construcción naval porque el cobre no se empieza a utilizar como clavazón hasta 1782. Es decir, este barco se construyó a partir de 1782, no antes, ¿vale? Ya. Esta pieza fue una de las últimas que ha aparecido. Me llamó muchísimo la atención. Mide 10 metros. ¿Vale? Se trata de, bueno, lo primero que pensé cuando vi de nuevo estos rebajes, que se trataba de otro tramo de sobrequilla, ¿no? Me gusta mucho esta pieza porque, bueno, rompe un poco con el conocimiento que tenemos sobre la construcción de quillas. Normalmente, en época moderna, recurrimos mucho a los tratados y ordenanzas que encontramos, ¿no?, para ver, ahí se recoge documentalmente cómo se construían los barcos, pero los barcos de Estado, los buques militares. Podemos encontrar piezas de este tipo que realmente no pertenece a un buque de Estado, sino que puede pertenecer a un pesquero o a un mercante. Y esos son buques privados, y los buques privados no estaban reglados. Entonces, nos llama mucho la atención tener una quilla. Normalmente las quillas son lisas, tienen toda la pared lisa, pero esta, sin embargo, sí tiene el mismo indentado, ¿no?, para atrapar esas cuadernas. Y estos son datos de gran interés porque nos están hablando de una forma de construir que no conocíamos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con la producción privada? Es una pieza que está en fase de estudio porque es la última que venimos a ver, creo que el jueves, y bueno, espero que aguante para la próxima visita porque necesitaré verla con más detenimiento, ¿no? Pero es muy curiosa, ¿no? Es una pieza muy curiosa que no estamos habituados a ver. Esta pieza de aquí se trata de una pala de timón, ¿vale? Sabéis que la pala de timón se pone en la parte trasera de los barcos, su movimiento hace que el barco vaya en una dirección o en otra, ¿no? Aquí nos fijamos en dos cosas importantes. Primero, la morfología, el diseño de la pieza está formada por 3 tablas unidas y tiene forma de media luna, ¿no? Y luego también nos fijamos en el material con el que se había hecho los herrajes de anclaje de esta pieza, ¿no? Si vemos aquí la evolución del timón, ¿vale?, podemos ver cómo los timones desde el siglo XII, XIII, se construyen timones de codaste. Son timones que están enganchados a este madero de aquí, que es el codaste, ¿vale? Y desde aquí se van moviendo. ¿Veis cómo sobresale del agua? Bueno, pues generalmente cuando se producía un enfrentamiento bélico entre dos flotas diferentes,
el coste de un buque es altísimo, entonces lo que se intentaba era no hundir el barco, sino apresarlo, ¿no? Y llevártelo, digamos, para engrosar tu propia flota. ¿Cómo se hacía esto? Pues se disparaba principalmente al timón para dejarlo sin gobierno, al barco, y a las velas para dejarlo sin propulsión. Con lo cual quedaba un barco flotante, pero no podía ir a ningún sitio. Entonces es cuando se apresaba el barco. Se remolcaba, se amarraba, se remolcaba y se llevaba a un astillero propio, ¿vale?, para repararlo y para engrosarlo en tu flota, ¿no? ¿Qué ocurría? Pues que se decidió a finales del siglo XVIII hacer las palas de timón más bajas que casi no asomaran por encima de la línea de flotación. De esa forma era más difícil dispararla, atinar, digamos, ¿no?, y tomar el barco como presa. Esa fue una de las causas de la modificación de este tipo de elementos. Otra de las causas fue el avance en los medios de propulsión. Los barcos antiguamente se propulsaban o a remo o a vela, ¿no? Los grandes buques, sobre todo, a vela, ¿no? Entonces, si no había viento, el barco se quedaba parado. Eso evolucionó, ¿no?, con el vapor. Espera, voy a beber agua, que estoy hablando mucho. Pues en el siglo XX ya, a principios del siglo XX, cuando se construyeron los barcos a vapor, ya no solamente se dependía del viento, ¿no?, para propulsar ese barco, ¿no?, pero la gran modificación fue cuando se incorporaron los motores. Con el motor se introdujo una hélice en la parte del codaste, ¿vale?, que lo que creaba era una corriente de agua y hacía que se pudiera manipular el timón, que es este tipo de timón. Este tipo de timón aquí lo veis bastante mejor, ¿vale? Tenemos aquí este tipo de timón propulsado, o sea, lo que hace la hélice propulsa una corriente genera una corriente de agua y así de esa forma el timón puede virar, avanza el barco y se puede dirigir, ¿no? Esto nos lleva a un siglo XX, ¿no? Como os comenté antes, también el uso del material, ¿no? Esto es latón y el latón no se comienza a utilizar en los barcos pues hasta el segundo cuarto, bueno, hasta mediados del siglo XIX. Con lo cual ahí ya nos está datando. Son piezas contemporáneas, pero tienen un alto valor que luego os explicaré, ¿no? Esta pieza también ha sido depositada junto a otras más, creo que en la zona, no es aquí en Isla Cristina, en otra zona, ¿no? Bueno, la Delegación de Cultura pues tiene ciertas zonas de depósito de materiales, ¿no?, bien geolocalizadas, ¿no? Bueno, aquí vemos dos ejemplos, ¿vale? Es un pesquero del siglo XX, es una maqueta, donde vemos este tipo ya de pala de timón, con una propulsión de hélice. Y este barco mercante, Quirós, hundido en 1917 por un submarino alemán, ¿vale?, donde también observamos, en aguas de Atlántico Norte, observamos también este tipo de pala de timón. Vale, otra de las piezas también que vinimos a ver la semana pasada fue este conjunto de piezas que pertenecen a las cuadernas de un barco. Esto sí, que no llegó. Vale. ¿Veis? Estos son dos fragmentos de las cuadernas de un barco y el interés de esta pieza viene también en la fortaleza que hace la unión, ¿no?, la zona de unión de estas cuadernas. Es decir, las cuadernas están formadas por varios elementos, ¿no? Bueno, pues las zonas donde se unen esos elementos son zonas de fortaleza de los barcos, que es donde se suele construir luego las distintas cubiertas, ¿no? Es contemporáneo también, de un pesquero del siglo XX-XXI, pero bueno, es interesante también porque observamos cómo la clavazón viene introducida por aquí, por el lateral, continúa por aquí y aquí se dobla la punta. Esto es una tradición que vemos en los barcos nórdicos, sobre todo en los tipos de forro a tingladillo, utilizan este mismo sistema. Es decir, las tradiciones de construcción nórdica, ¿no?, han podido llegar en algún momento determinado a esta zona en concreto, ¿no?
Bueno, os comentaba pues que la construcción en madera, aunque veamos piezas que son contemporáneas y no digamos que son arqueológicas, en un momento dado serán piezas arqueológicas con el paso del tiempo, tienen un alto valor antropológico y etnográfico. ¿Por qué? Porque la construcción en madera está en vías de extinción. Ya cada vez quedan menos astilleros, menos varaderos que construyen en madera. De hecho, esa construcción se reduce a encargos privados, a reproducciones de barcos antiguos o a reparación de algunos barcos en madera que aún quedan en las flotas pesqueras. Pero realmente esa profesión, no la profesión que evoluciona, sino este tipo de material está desapareciendo. ¿Por qué? Bueno, pues porque está siendo sustituida por la fibra y el poliéster, que es más duradero, ¿no? De ahí el gran valor que tiene este tipo de piezas de madera, ¿no? Porque llegará un momento en que ya no se fabriquen nunca más. Nosotros nosotros denominamos a este tipo de conocimiento, ¿no?, patrimonio cultural inmaterial. El patrimonio cultural inmaterial o patrimonio vivo se refiere a las prácticas, expresiones, saberes o técnicas, como en este caso, transmitidas por las comunidades de generación en generación. Hoy día aún quedan, y sobre todo aquí en vuestro ámbito, ¿no?, contáis con algunos varaderos y algunos astilleros que aún tienen ese conocimiento, pero con ellos se perderá. Si no lo transmiten, si no se sigue trabajando, aunque sea en pequeña escala, este tipo de embarcaciones, con ellos se va a perder ese conocimiento, ¿no? De ahí ese gran valor inmaterial, ¿no?, de estas construcciones en madera. Que yo desde luego invitaría a todos los carpinteros de Ribera que por favor dejen por escrito, hagan un documento, porque para el futuro tendrá un alto valor científico, ¿no?, y social. Perdona, dale para atrás. Vale, bueno, aquí tenéis una dirección de YouTube, ¿no?, donde se ve un vídeo en el que se presenta el trabajo que se realiza en uno de los varaderos que tenéis aquí en Isla Cristina. Es muy interesante, ¿no? Y aquí pues veréis cómo se ha modificado esa forma de construir, ¿no? De hecho, siempre que llegamos a una zona nueva de trabajo, intentamos contactar con esas personas que todavía tienen ese conocimiento, ¿no? Aquí tenemos a este señor, que lo conoceréis, supongo, es de aquí del pueblo, Julián Martínez. ¿Martín? Ay, perdón, Julián García, sí, es verdad. Julián García, que estuvo viendo con nosotros las últimas piezas, ¿no? Y bueno, su conocimiento fue para mí muy valorado. En cuanto vio esta pieza, la midió, era capaz de decidir de qué eslora se trataba ese barco al que pertenecía, ¿no? Entonces, bueno, que esa información pues posiblemente yo no la tendría, porque son barcos contemporáneos. Aunque sean barcos contemporáneos, la tradición constructiva de la zona proviene de lo que a él le han enseñado, que le han enseñado otras generaciones anteriores, ¿vale? Y por transmisión oral. Entonces, es un valor añadido que tenéis aquí en la zona, no solamente el arqueológico, sino también este, ¿no? Y ya. Y nada más. Muchas gracias por escucharnos y, bueno, espero que os haya interesado el tema y que sepáis, bueno, pues qué hacemos, ¿no?, y cómo trabajamos. Gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna duda que le haya quedado de alguna de las exposiciones de Nuria o de Becario? Perdón. No te preocupes, no, por mí no era. Bueno. ¿Nadie quiere hacer ninguna pregunta? Pues yo sí voy a hacer una pregunta a cada una. El tema del registro, digamos, del cuaderno de campo, sí que es verdad que las nuevas tecnologías ahora ayudan mucho, las tablets, los móviles, pero no pierde la información que se recoge en un cuaderno cuando tú vas dibujando a mano alzada, cuando estás poniendo alguna serie de datos. ¿Se puede perder esa información si solamente se usan los aparatos tecnológicos? No, me he explicado mal. Es ante un hallazgo casual, ¿vale?
las personas que realicen ese hallazgo casual, qué es lo que tienen, qué información nos tienen que dar, ¿no? Lógicamente nosotros hacemos el cuaderno de campo, el dibujo a mano, incluso hacemos fotogrametría, realizar imágenes en torno de la pieza para tener después un 3D, pero nosotros sí tenemos dibujada posteriormente, como habéis visto, la pieza minuciosamente. Yo me refería a que tenemos esos móviles donde podemos sacar una foto de ese hallazgo casual, donde podemos tener un posicionamiento, aunque no sea preciso, y donde podamos anotar, la persona que localice ese resto arqueológico pueda anotar pues, de qué tipo de material se trata, qué es lo que está viendo en el entorno y en la propia pieza. Pero nosotros, desde luego, no abandonamos el dibujo a mano. Yo tengo uno para debajo del agua, vamos. Y debajo del agua es muy lento. Y es más, nosotros debajo del agua llevamos un cuaderno. Llevamos un cuaderno que está hecho con unas hojas como de plástico duro y podemos escribir perfectamente. O también utilizamos una serie de metraquilatos se le pone arriba un papel poliéster especial y con lápices, lo más graso posible, dibujamos y escribimos en el fondo. Debajo del agua borrar es muy fácil. El dedito se aprieta y enseguida se borra. Entonces, nosotros solemos pasar a hacer ese dibujo. Cuando llegamos a la sede del CAS, se fotocopia esa imagen que hemos sacado y vamos, lo hacemos todo, seguimos haciendo cosas a mano. Digamos que es un valor añadido, ¿no? La nueva tecnología es un valor añadido. Sí. De hecho ya se había investigado, en internet aparece Claro. información, ¿no? Pero lo que es el cuaderno de campo... No, tengo uno ahí. Y hay muchas veces que hay personas que dicen, ya he sacado el 3D de la botella y ya está. Pero a lo mejor en el 3D estás perdiendo todas estas letras que vienen aquí. Está muy bien sacar el 3D de la botella porque además es muy visual, es muy vendible, se divulga muy bien, pero no tenemos que perder en ningún momento otra serie de técnicas que utilizamos. Es más, por ejemplo, con el GPS nosotros tomamos posicionamiento GPS, pero si podemos también tomamos enfilaciones y marcaciones. Porque hay veces que el GPS puede que no funcione. O que nos modifiquen los satélites, como nos ocurrió con la primera guerra del Golfo. Estábamos haciendo una prospección geofísica en la zona de Cádiz con estos aparatos que te dan un posicionamiento preciso y resultó que no sabíamos que se estaba iniciando la primera guerra del Golfo y que la información de posicionamiento no era la real. Entonces, menos mal que teníamos marcaciones y enfilaciones tomadas. Vale, muchas gracias. Y Nuria, mira, has comentado que los constructores navales, y con respecto a las construcciones de arquitectura de edificios, ¿hay constructores navales característicos e importantes como para que al ver una pieza digáis es de este constructor y así os ayuda también a ubicarlo, o es mucho más difícil? Es mucho más difícil porque no debemos olvidar, ¿no?, las tradiciones constructivas de un lugar que difieren de otro lugar a lo mejor cercano, ¿no? Si aquí tenéis, por ejemplo, unos astilleros que tienen una costumbre de construir de una forma, ¿no?, es bastante diferente a lo mejor a cómo se construye en el Guadalquivir, ¿no? Entonces es bastante difícil porque es un campo que todavía no se ha estudiado. El peligro es que esas generaciones están desapareciendo y con ellos esa información tan valiosa, ¿no? Claro, es que fue rapidísimo. Este señor vino, me dijo, uy, ¿esto cuánto mide? 16 centímetros, esto de una eslora de 20. Y te quedas así, ¿no? Y dices, bueno, ¿sabes? Ese conocimiento de trabajar toda su vida, ¿no?, en ese tipo de barco, es que le genera una riqueza que no queda escrita en ningún sitio, ¿no? Yo de verdad que siempre que hablo con alguno o veo a alguno, le digo, es que eso tiene que quedar registrado, porque cuando él no esté, va a desaparecer. No, esa desaparece.
Y la verdad que es bastante interesante, sobre todo porque es lo que te comentaba antes, no debemos de quedarnos en que ese conocimiento que tiene es del siglo XX, ¿no? Del tiempo que él ha trabajado, porque todo ese conocimiento que él tiene es de transmisión oral de generaciones anteriores, ¿no? Esa forma de construir, y esa forma de construir aquí, ¿no? Entonces, normalmente los carpinteros de Ribera lo que suelen construir son eso, son barcos privados. Eso no está arreglado en ordenanzas ni tratados, eso está aquí, ¿no? Y eso hay que registrarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, es un valor increíble lo que tienen, ¿no? El trozo de quilla. Ah, sobre quilla. No, la quilla no la he datado. No la he datado, la quilla no la he querido datar porque la he puesto que está en fase de estudio, porque es una pieza que realmente con la documentación escrita que tenemos de ordenanzas y tratados no se puede registrar en ninguno de ellos. No es, porque ya digo que esa documentación escrita que tenemos, esa no es, no. Esa documentación escrita nos habla de buques de Estado, no nos habla de buques mercantes. Y los buques mercantes lo construyen carpinteros de Ribera a su manera y a su forma. Y aquí tenemos un ejemplo. El endentado de esa quilla no es común en un buque de guerra, ¿vale? Son planas, solamente digamos que se endenta en los extremos, añadiéndole una pieza que se le llama dormido, pero nunca sobre la quilla. Entonces, esta pieza para mí es única. Yo no la había visto antes, no la conozco, tengo que investigar para ver si en restos arqueológicos, porque ya sé que documental no lo voy a encontrar, si en otros restos arqueológicos de otros pecios puedo encontrar quillas similares, ¿no? Pero esta pieza tiene su interés en ello, ¿no? Ah, no, yo he utilizado este dibujo para que veáis en qué lugar del barco se posiciona esa pieza. No. ¿O un desguace? No creo. No, porque esta pieza ha estado en uso. Esta pieza ha estado en uso porque lo sabemos porque conserva todavía los clavos de hierro. Encima tiene clavos de hierro, ¿no? Que ni siquiera son de lo que viene después, ¿no? Que es de cobre o de otro tipo de material. Son de hierro. El hierro se utiliza mucho antes que el cobre. También es cierto que convive con el cobre, ¿vale? Pero bueno, lo que más nos llama la atención es que está indentada, ¿no? Es un poco extraño eso, ¿no? Puede ser una producción local, que realmente aquí en este ámbito se hacen barcos de este tipo. Por eso no tenemos conocimiento. Pero ese es su valor, ¿no? Y eso es lo que aporta nuevo, ¿no? Desde el punto de vista científico es una nueva aportación, ¿no? Pues aquí encontramos este tipo de quillas, ¿vale? Si nadie tiene ninguna pregunta más, pues agradecer tanto a Milagro como a Nuria que nos hayan hecho esta explicación, ponencia de lo que es su trabajo y sobre todo los descubrimientos que tenemos aquí en Isla Cristina, ¿no? También es muy reciente el estudio, estamos en proceso y, hombre, quiera que no, es gratificante, me imagino que sobre todo para Sole, que es la que ha estado más en contacto con ellos, cuando se queden en el archivo este tipo de piezas, pueda decir yo formé parte de la ayuda y la búsqueda del descubrimiento de estas piezas, ¿no? La verdad que es un punto importante, ¿no? Para el momento en el que estamos, porque siempre está hablando de la historia y que ahora mismo esa historia sea un presente en Isla Cristina, pues también es importante, ¿no? Agradecerles que vengáis desde tan lejos, ¿no? Para hoy poneros aquí. Para mí es muy gratificante porque, como bien sabéis, los martes culturales es algo voluntario y de forma altruista, y que ellas estén hoy aquí dándonos estas explicaciones de algo que para mí ha sido súper interesante, saber cómo se ha hecho todo el procedimiento y cómo es el procedimiento ordinario y el que se estaba llevando aquí, pues me ha parecido muy interesante porque lo desconocía totalmente, ¿no? Creo que es un campo que todo el mundo desconocemos, el fondo marino, y
y bueno, trae unos hallazgos que, como bien decíais, primero es como un tesoro y después forman parte del patrimonio, ¿no? Creo que es importante poner este tipo de acciones en valor y bueno, con vuestra presencia hoy aquí y con el representante también de Patrimonio de la Junta de Andalucía, pues quiera que no, estamos dando pasitos importantes y dejando ver que Isla Cristina también tiene su parte de historia y que podemos seguir sumando y con el trabajo, como bien han dicho las dos compañeras, de todas las delegaciones, de todos los trabajadores del ayuntamiento, de todas las áreas. Es verdad que al principio me felicitabais por el buen trato, cómo todas las delegaciones se han unido para ayudaros en todo lo que necesitabais, y que lo destaquen quiere decir que o en otras partes no se da o que ha sido muy característico y muy representativo que aquí en Isla Cristina todas las delegaciones hayan estado al servicio de ellas para poder sacar toda la información que necesitaban y con un trato exquisito, ¿no? Como bien decían. Yo no me extiendo más, os quiero hacer entrega de unas placas que siempre entregamos por el taller de artes plásticas de aquí de la Delegación de Cultura, y nada, que tenéis las puertas abiertas y cada vez que queráis venir sois bienvenidas.